fiel para exhortaros y para daros testimonio de que esta es la verdadera gracia de Dios. Manteneos firmes en ella. Os saluda la comunidad que en Babilonia comparte vuestra misma elección, y también Marcos, mi hijo. Saludaos unos a otros con el beso del amor. Paz a todos vosotros los que vivís en Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantaré eternamente tu misericordia, Señor. Cantaré eternamente tu misericordia, Señor. Cantaré eternamente la misericordia del Señor, anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dijiste, la misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Cantaré eternamente tu misericordia, Señor. El cielo proclama tus maravillas, Señor, y tu fidelidad en la asamblea de los santos. ¿Quién sobre las nubes se compara a Dios? ¿Quién como el Señor entre los seres divinos? Cantaré eternamente tu misericordia, Señor. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte. Caminará, oh Señor, a la luz de tu rostro. Tu nombre es un gozo cada día, tu justicia es su orgullo. Cantaré eternamente tu misericordia, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a predicar por todas partes, y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La fiesta de San Marcos, que siempre la celebramos en este tiempo de Pascua, nos ayuda a reflexionar
sobre el Evangelio, que es el objetivo de nuestra misión. Pero no es solamente el objetivo de nuestra misión, sino que en último término es lo que le puede dar sentido a nuestra vida, porque nosotros no podemos identificar nuestra historia solamente con nuestro quehacer. Por nuestro bautismo, todos tenemos una misión, pero por nuestro bautismo todos también estamos llamados a tener a Dios en el corazón, porque es que si no somos, la misión no la podremos cumplir. Cuando yo digo si no somos, estoy hablando de si no poseemos en nosotros el Espíritu del Señor y su santa acción. Por más que nos empeñemos, no podemos hacer su obra. Haremos cosas. A lo mejor nos desgastamos haciendo muchas cosas. A lo mejor también el hacer todas esas cosas terminarán siendo causa de muchas amarguras en nuestra vida, mientras no tengamos a Dios en el corazón. Porque mientras no tengamos a Dios en el corazón, todo lo hacemos es simplemente buscándonos a nosotros mismos. Cuando nos buscamos a nosotros mismos, es cuando entonces se pierde de vista toda la realidad de aquello para lo que sirve en nuestra vida nuestra propia cruz, y que es precisamente de lo que hoy la primera lectura, tomada también de la primera carta del apóstol San Pedro, nos va a decir, cuando nos habla de un breve padecer y nos invita a pensar que toda realidad de cruz en el fondo es breve, por más que aparentemente se prolongue, a lo mejor por muchos años en nuestra historia. Pero es que no nos olvidemos que desde el mismo Salmo, la historia nuestra y el tiempo de nuestra historia está considerado como un tiempo breve. No son muchos los años que pasamos en la tierra. Es cierto que si la longitud de nuestra vida la tuviéramos que vivir o la tuviéramos que experimentar a lo largos que nos parecen los años en los primeros días de nuestra vida, tendríamos que pensar que cuando ya los años se van yendo y van pasando a la carrera, ahí sí que comprendemos que la vida es breve. Y si la vida es breve, el padecer también lo es. De tal manera que no es una novedad que el apóstol Pedro nos hable de la brevedad del padecer, pero que en la brevedad del padecer nosotros nos encontraremos con la acción de Dios. Y la acción de Dios en tres elementos fundamentales que van a ayudar a nuestra propia vida. Primero, restablecernos. Si Dios está con nosotros, restablecer significa, por lo tanto, empezar a sanar todo lo que hace que nuestra vida no esté caminando por donde Dios quiere, que es en el fondo lo que a nosotros termina haciéndonos sufrir más. Necesitamos ser restablecidos en el bien,
necesitamos ser restablecidos en la esperanza, necesitamos ser restablecidos en el amor, necesitamos ser restablecidos en tener todo lo que necesitamos precisamente para dedicarnos al bien y para excluir de nuestra vida el mal. Pero no necesitamos solamente ser restablecidos en nuestro interior. Además de ser restablecidos en nuestro interior, necesitamos ser afianzados. Que en nosotros se afiance en el fondo una sola cosa: la experiencia de Dios. Es decir, que Dios no sea una teoría, que nosotros lo hayamos podido experimentar y que lo hayamos podido experimentar sobre todo en los tiempos difíciles de nuestra propia vida, donde el hombre sin fe lo que hace es renegar de lo que el Señor permite en su vida. Y el hombre de fe lo único que hace es renovar todos los días su apoyo en el Señor para que el sufrimiento no termine destruyéndolo. Necesitamos pues ser restablecidos, necesitamos ser afianzados y finalmente necesitamos ser robustecidos. Es decir, que nuestra fe crezca, que nuestra fe no siga siendo la fe raquítica de nuestros primeros años, que la experiencia cotidiana de Dios vaya haciendo crecer interiormente la presencia del Señor, haga que en nosotros se dé el Jesucristo adulto, el Jesucristo capaz, por lo tanto, de vencer la muerte. No somos nosotros, es Jesucristo en nosotros el que puede vencer nuestra propia muerte. El apóstol Pedro nos dice: yo les escribo esto para que en ustedes permanezca la gracia de Dios. Hermanos, este es el comienzo de la perseverancia, que en nosotros permanezca la gracia de Dios y que nosotros la dejemos permanecer, y por lo tanto que hagamos lo que de nosotros dependa para curar todas las heridas que en el fondo son las que atentan contra la permanencia de esta gracia de Dios en nuestra historia. Que la historia no nos siga hiriendo, que a pesar de que las dificultades que necesariamente vamos a encontrar en nuestra vida, ellas no dejen herida en nosotros, porque las heridas son las que nos hacen dudar de la efectividad de la gracia de Dios en nosotros. Que permanezca en nosotros la gracia. Hermanos, hay un elemento que a mí también me impresiona mucho de la figura de Marcos, porque si ustedes leen los Hechos de los Apóstoles, es una figura muy polémica, es una figura que ha creado problemas entre la relación entre Pablo, Bernabé y el mismo Marcos. Los Hechos de los Apóstoles nos lo recuerdan. Los Hechos de los Apóstoles nos recuerdan que por lo tanto en un principio Marcos era un hombre que tenía que madurar, que había empezado en el ministerio muy joven y que por lo tanto frente a los primeros sufrimientos se había retirado de la misión y había salido corriendo. Después, el motivo de que Marcos hubiera salido corriendo, o más bien el hecho de que Marcos hubiera sido corriendo, fue un motivo de distanciamiento entre Bernabé y Pablo. Bernabé, que era tío de Marcos, y entonces
Ya cuando Bernabé quiso regresar con Marcos y Pablo le dijo que no, que con Marcos no iría, entonces se abren, cada uno se va a evangelizar a una parte distinta. Pero aquí está la enseñanza fundamental. Al final de la vida, Pablo y Marcos, antes del final de la vida, mucho antes del final de la vida, Pablo y Marcos se han reconciliado. Pablo y Marcos se han perdonado. Yo encuentro siempre, sobre todo en los escritos del Nuevo Testamento, que el cristiano no es aquel que no pelea. El cristiano está interesado en vivir en la verdad y por lo tanto, por vivir en la verdad, a veces tiene dificultades de comprensión. Y la diferencia entre uno que cree y otro que no cree no es entonces que el uno pelea y el otro no pelea. La diferencia está en que el cristiano no deja que el sol se ponga sobre su vida. La diferencia está en la reconciliación. La diferencia está en que las cosas no se dejan envejecer. Las cosas hay que perdonarlas lo más rápido posible. Esa es la diferencia. Pero efectivamente, reconociendo que el perdón es un don de Dios y que como tal hay que pedirlo, porque no se trata simplemente de hacer una payasada y de ir a pensar y de ir a ver si el otro piensa que yo le he perdonado, cuando en el fondo estoy lleno de rencores. El perdón tiene que ser como el de Dios, borrón y cuenta nueva. El borrón no puede ser, el perdón no puede ser como lo que nosotros tantas veces afirmamos: yo perdono pero no olvido. Cuando perdonas y no olvidas, es que lo has hecho desde tus propios esfuerzos. Y desde tus propios esfuerzos siempre saldrá, tarde que temprano, la raíz del rencor, que es venenosa y que hace que el demonio se cimiente en el corazón del hombre, que el demonio permanezca en nosotros. Que en Marcos aprendamos entonces la gran lección, la lección del perdón, que hace posible que al final de sus días, cuando ya está prisionero, pide que le lleven a Marcos. El apóstol Pablo pide que le lleven a Marcos porque le servirá de mucho consuelo. Hermanos, que el Señor nos conceda creer en su Evangelio, que el Señor nos conceda meter en la profundidad de nuestro propio ser la esperanza, y que con la esperanza viva en nuestro corazón nosotros podamos caminar hacia el encuentro cotidiano con el Señor, que será el que nos abrirá al encuentro definitivo después de nuestra muerte. Que el Señor nos dé su paz. Amén. Confiando en la intercesión de San Marcos Evangelista, oremos al Señor nuestro Dios, diciendo: Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Para que la Iglesia conozca siempre más y mejor a Cristo el Mesías, el Hijo de Dios, y para que lo anuncie al mundo entero, roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Para que quienes gobiernan y cuantos ejercen cualquier forma de autoridad lo hagan siempre en servicio del bien de todos, roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Para que los que sufren en el cuerpo o en el espíritu experimenten el consuelo de Dios,
y la solidaridad de los hermanos, roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Para que todos nosotros, siguiendo el Evangelio que nos transmitió San Marcos, seamos discípulos fieles de Cristo Jesús, roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Escucha, Señor, nuestras súplicas, que hace suyas el discípulo y evangelista de tu Hijo, San Marcos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Racimo divino, que naciste del viñedo de esta tierra, manifiesta tu fruto, bendito de la tierra, que será la sangre del Señor, Hijo del Padre. Padre nuestro, por tu amor inefable y asombroso, donde vuelves esos dones convertidos en tu Hijo, alimento y bebida de salvación. Que espigas floreces al Señor, serás cultivado y amasado por los hijos para ser el cuerpo del Señor Jesús. Bendito seas, Padre nuestro, por tu amor inefable y asombroso, nos devuelves estos dones convertidos en tu Hijo, alimento y bebida de salvación. Bendito seas, Padre nuestro, por tu amor inefable y asombroso, nos devuelves estos dones convertidos en tu Hijo, alimento y bebida de salvación. Oremos, hermanos, para que este sacrificio de alabanza sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos ese sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza, celebrando la gloria de San Marcos, y te pedimos humildemente que la predicación evangélica se mantenga siempre en tu Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque has querido que tu Iglesia tenga por fundamento a los apóstoles, para que permanezca en la tierra como signo perpetuo de tu santidad y ofrezca a todos los hombres las enseñanzas del cielo. Por eso, Señor, con toda la multitud de los ángeles, te aclamamos ahora y por siempre, cantando con humilde fe. Santo, Santo,
cielo, llena está la tierra de tu inmensa gloria. Hosana, Hosana, Hosana al Señor. Hosana, Hosana, Hosana al Señor. Bendito el que viene en nombre de Dios, en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana al Señor. Hosana, Hosana, Hosana al Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo,
y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a mí, indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu, con una leve inclinación, daos fraternalmente la paz. La paz sea contigo. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. El cuerpo y la sangre de Cristo nos den la vida eterna. Amén.
El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Padre, este es mi deseo, El cuerpo de Cristo. que los que me confiaste estén conmigo donde yo estoy y contemplen la gloria que me has dado. Aleluya. Padre, ese es mi deseo, que los que me confiaste estén conmigo donde yo estoy y contemplen la gloria que me has dado. Aleluya. Con todos los que nos están siguiendo a través de los medios de comunicación, de las redes sociales. Vamos ahora a hacer la comunión espiritual. Vamos a repetir juntos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nos santifique el don recibido de tu santo altar y nos fortalezca en la fe del Evangelio que San Marcos predicó. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Dios nuestro Padre, que nos ha congregado hoy para celebrar la fiesta de San Marcos Evangelista, os bendiga, os proteja y os confirme en su paz. Amén. Cristo el Señor, que ha manifestado en San Marcos la fuerza renovadora del misterio pascual, os haga auténticos testigos de su Evangelio. Amén. El Espíritu Santo, que en San Marcos nos ha ofrecido un ejemplo de caridad evangélica, os conceda la gracia de acrecentar en la Iglesia la verdadera comunión de fe y amor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo
y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz, aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya. Santa María de la esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera, mantén el ritmo de nuestra espera. Noticia el esperado de los vientos, mil veces prometido en los profetas, y nosotros de nuevo deseamos que vuelva a repetir